Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean bienvenidos a nuestro podcast y nuestro análisis narrativo del capítulo 2 de Mercaderes y Banqueros en la Edad Media, de Jacques Le Goff. Mi nombre es Orlando Navarro y ahora les voy a dar una breve introducción de esto. La figura del mercader en Europa medieval representa uno de los agentes más dinámicos y transformadores de su época, marcando el inicio de una transición desde las estructuras feudales hacia un sistema económico y social precapitalista. En un contexto dominado por la nobleza y una economía fundamentalmente rural, los mercaderes comenzaron a sobresalir en las ciudades, impulsando el comercio a gran escala y creando redes financieras que cruzaban fronteras. Su creciente poder económico les permitió no solo acumular riquezas, sino también influir en la política y en las relaciones sociales, estableciendo lazos de cooperación y conflicto tanto con nobles como con las clases populares. Estos mercaderes medievales, al consolidar su influencia en el ámbito urbano y extender su control al ámbito rural, transformaron la vida económica y social de Europa, generando nuevas dinámicas de dependencia y explotación. Su papel en este caso no solo fue crucial para la expansión del comercio y la creación de una economía de mercado, sino que también sentó las bases de una estructura social que anticipará el capitalismo moderno. Así, el estudio de los mercaderes y su impacto permite comprender cómo una clase de individuos con acceso al capital pudo moldear el rumbo de la sociedad medieval, marcando un cambio de era que continúa resonando en los sistemas económicos actuales. A continuación, los aspectos más importantes. Tenemos como primero al poder económico y expansión de los mercaderes en las ciudades. Los mercaderes medievales, especialmente aquellos con capital para financiar grandes operaciones comerciales, se convirtieron en una clase influyente y dominante en las ciudades a partir del siglo XIII. Los mercaderes comenzaron a establecer su dominio social y político en centros urbanos. Estas ciudades, por su parte, se transformaron en el espacio ideal para que la burguesía mercantil prosperara, dado que eran lugares de intercambio, control económico y redes de influencia. Gracias a su acceso al capital, los mercaderes podían financiar proyectos urbanos como infraestructuras de transporte y comercio, puertos, puentes y caminos, que estos aumentaban la conectividad de las ciudades, lo que les permitía establecer redes de comercio más amplias y acumular mayores riquezas. Esta red de influencias fortaleció su control económico sobre la vida urbana, desplazando la nobleza tradicional de algunas esferas de poder o integrándola a través de acuerdos estratégicos, matrimonios y alianzas económicas. Como segundo, tenemos a los conflictos y funciones entre la nobleza y los mercaderes. Las relaciones entre los mercaderes y nobles fue multifacética. En regiones como Italia, especialmente en ciudades como Florencia, la clase mercantil llegó a superar a la nobleza en términos de influencia política y económica. En Francia y España, donde la nobleza rural era más conservadora, los nobles se mantuvieron apartados del comercio, pero en algunos casos buscaron integrarse invirtiendo en negocios o casándose con mercaderes. Esta alianza generó una clase de nobleza mercantil, un grupo híbrido que incorporaba los elementos de la aristocracia y la burguesía mercantil, consolidando su poder tanto en el ámbito urbano como en el rural. La alianza entre mercaderes y nobles no siempre fue pacífica. En ciudades donde el conflicto se intensificó, como Génova, surgieron facciones rivales y las luchas políticas entre familias mercantiles y nobles provocaron divisiones, a veces alineadas en facciones políticas como los güelfos y gibelinos. Estos conflictos marcaron una lucha por el poder que reconfiguró la estructura de las ciudades, llevando al surgimiento de una nueva clase comercial y la transformación de algunas ciudades en repúblicas mercantiles autónomas. Ahora nuestro compañero Héctor les continuará hablando más sobre el tercer aspecto. Bueno, muchas gracias Orlando. Continuando, yo en este caso les voy a hablar sobre un tema que me llamó mucho la atención, que fue esa subordinación, esa explotación de las clases populares, urbanas y rurales. Hay que tener en cuenta que esos mercaderes en el tema del trabajo ejercieron un control sobre las clases bajas urbanas, especialmente, como veníamos diciendo, los artesanos, obreros y campesinos. Este poder económico en estas clases populares se reflejó en la creación de contratos laborales y en esa gestión de sus deudas, ya que estos mantenían deudas entre trabajador y empleador y los campesinos. Esta situación de dependencia económica de los empleadores, donde la explotación de las clases bajas era más común, y Le Goff nos pone un ejemplo ilustrativo en el caso de Jan Bolingbroke, quien utilizó ese poder financiero, ese poder social, para mantener a sus empleados trabajando para él,
ya que los tuvo en una posición de subordinación, obligándolos obviamente a que pagaran sus deudas y obviamente estos, después de que pagaban, él utilizaba esto como un instrumento de control hacia ellos. En el tema del campo es algo bien chévere porque me puse a analizar demasiado. Esa relación era aún más compleja. Los mercaderes incentivaron el progreso agrícola, maquillaron todo para que ellos estuvieran en buena posición en los campesinos, que ellos fueran, como estos invirtieron en infraestructuras, pusieron molinos, sistemas de riego. Inicialmente, obviamente, esto mejoró las zonas rurales, pero de pronto los campesinos se dieron cuenta de que no podían seguir con los dedos metidos en la boca, como decimos nosotros coloquialmente. Se dieron cuenta de que esta independencia ganaba libertad a sus señores feudales. Esto fue una reemplazada por una dependencia económica hacia los mercaderes. Esta, entre comillas, liberación era en realidad una forma más sutil de dominación, en la que estos contratos laborales a los campesinos incluían obviamente cláusulas desfavorables, malas para los campesinos, y obviamente estas ganancias que se tenían en el campo, esto era concentrado más que todo en los mercaderes. Lo que me hago la pregunta es de que estamos hablando, si tú te pones a analizar todo esto, lo que yo te he dicho, tú dices, y fue lo que la pregunta que yo me formulé, se creó, inició el capitalismo en la Edad Media. Se creó o inició el capitalismo en la Edad Media, porque como sabemos el capitalismo es algo donde, en pocas palabras, para no entrar en detalles ni en debate, tengo que decirlo, el capitalismo es ese sistema político, esa idealización de que el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Pero dejemos hasta ahí para no seguir en debate. Continuamos con el siguiente tema, que es el papel político de los mercaderes en el avance hacia un sistema precapitalista. Un tema muy importante y que venimos abordando desde el tema anterior. Hay que tener en cuenta de que los mercaderes no solo querían dominar el sistema económico en las ciudades o en la parte rural, sino que estos también, aparte de esto, buscaban editar o modificar ciertas políticas que a ellos les concernían, buscando así una participación en la administración política. Legoff habla de que estos iniciaron en las ciudades italianas, donde los grandes comerciantes asumieron un rol activo en el gobierno urbano, a través de que estos tenían unas alianzas populares. Los mercaderes se presentaron como disque defensores de la libertad urbana frente a esa opresión feudal que estaba en aquel entonces. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esos esfuerzos se les fueron olvidando a esta gente. Estos esfuerzos democráticos eran a menudo más que todo pragmáticos y estratégicos, donde más que ver los intereses de todos, la igualdad, era más que todo veían sus intereses en proteger sus intereses económicos, proteger el drill, como uno diría, proteger el bolsillo, donde estos instauraron una verdadera igualdad, pero esto obviamente es una falsa. Algunos mercaderes fueron vistos como demagogos mentirosos al buscar un apoyo popular, pero a menudo también terminaban distanciándose de las clases bajas, como todo político en la realidad, cuando estos movimientos se radicalizaban, manteniendo ese poder para ellos mismos, la verdad. Además, hay que tener también en cuenta de que estos mercaderes utilizaron sus riquezas para financiar esas iniciativas políticas y militares de la monarquía, como en el caso de los banqueros florentinos que financiaron campañas militares a los Médicis, quienes consolidaron su influencia en la Florencia, a través de que esta gente financió la política local, donde estas alianzas financieras con la nobleza y la iglesia les otorgaban acceso, privilegios exclusivos, convirtiéndolos en esas figuras claves en las decisiones políticas de esa época, lo que vendría siendo, o estamos hablando de corrupción, donde están estos financiando campañas políticas, ¿para qué? Para beneficio propio. Continuamos con el siguiente tema,
que es la gran conversión de los mercaderes en terratenientes y el surgimiento de una nueva aristocracia. Teniendo en cuenta que con el tiempo los mercaderes comenzaron a desviarse de sus actividades económicas, transformando así sus riquezas que ya tenían en propiedades rurales. Marcamos así este periodo como el tiempo de la ruralización de los mercaderes, por así le estoy poniendo yo ahora en este momento. Esa ruralización de sus capitales, donde estos cambios no solamente estos querían reflejar un deseo de asegurar su poder a través de las inversiones en la tierra, sino que ellos utilizaban, por así decirlo, un arma de doble filo. Estos también tuvieron ese intento de escalar socialmente hacia un estatus nobiliario. Estos querían títulos nobiliarios, condesa, duque. Bueno, durante la crisis económica del siglo XIV, muchos mercaderes abandonaron sus actividades económicas, comerciales, como les venía diciendo, ¿para qué? Para vivir como rentistas, lo que vendría siendo hoy en día el arrendatario. Se sienta, espera todos los meses su plata y ya, asegurando así una posición en la que ellos, a través de la posesión de propiedades y consolidándose como una nueva clase aristocrática. Esta transición representa en el momento de los mercader medieval, donde estos se convirtieron en esos precursores de la aristocracia capitalista moderna. Establecieron así el control de los recursos, no solamente a través del comercio, sino de que estos acumularon diferentes propiedades y el dominio de los ingresos rurales. Es un tema complejo y donde estos utilizaron, no hay que desmeritar a esta gente, porque esta gente fue unos crack, unos ingeniosos, y utilizaron el capitalismo a su ancha y diestra. Eso le dieron bisuaca al capitalismo. Listo, ya consolidando esto, ahora los dejo con mi compañero Camilo, que les relatará unos puntos claves interesantes de este grandioso capítulo de Legoff. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por la intervención, me pareció pues una información muy importante. Ahora, otros puntos claves en esto de los mercaderes en la Edad Media. Podemos ver que estos fueron los que desarrollaron el sistema pues económico en la Edad Media. Como podemos ver, se consolidó una fuerza económica central en las ciudades. Los mercaderes eran el motor de la economía urbana, y la consolidación pues económica en este caso eran los que tenían los monopolios, las rutas comerciales, las expansiones de redes financieras, y eran los que hacían uso innovador de instrumentos financieros como las letras de cambio y los préstamos en esta edad, algo muy importante que no se debe pasar por alto. También otro punto muy clave es la relación de los mercaderes con la nobleza. En este caso ellos cooperaron y así surgió pues lo que se denomina como algo híbrido entre los comerciantes y los nobles de la época. Pues ellos llegaron a fusionarse mediante matrimonios, inversiones de tierra, y pues se dio esta como clasecita aparte híbrida, que eran los comerciantes y los nobles. También otro punto muy clave es la subordinación económica sobre las clases populares. Esto se basaba a través de créditos, de deudas a los trabajadores que pues contratarían los mercaderes o mercaderes, quienes imponían, por así decirlo, un interés o una tasa de interés elevada, con condiciones difíciles de pagar. Por eso ellos tenían grandes ingresos y pues podían generar mayores ingresos en poco tiempo. Y pues le damos el espacio a mi compañero Carlos Daniel para que les comparta o les aclare diferentes puntos que también son muy claves en este capítulo muy importante del libro de Jacques Legoff. A continuación le daremos paso y abordaremos un nuevo tema en el que dejaremos atrás a los mercaderes que solamente buscaban tener un control económico
que solamente buscaban obtener poder monetario. Y comenzaremos a darle paso al mercader democrático, este que busca tener un papel importante en la política urbana. Y comenzamos diciendo que algunos de estos mercaderes quisieron involucrarse en movimientos políticos con la intención de ampliar su poder y su autonomía frente a las restricciones que eran impuestas por la nobleza y por la monarquía. Sin embargo, estas participaciones políticas tenían más un trasfondo pragmático que ideológico, en donde los llamados mercaderes democráticos a menudo solían aliarse con sectores populares para desafiar los poderes de la nobleza o del rey. Estos formaban coaliciones temporales para lograr concesiones políticas, como una mayor autonomía de gobierno en las ciudades. Un ejemplo de esto lo podemos ver como nuestro amigo Étienne Marcel en Francia, quien defendió los intereses de los mercaderes y de las clases populares urbanas, oponiéndose a las cargas fiscales impuestas por el rey. Aunque lo único que esto causó en un futuro reacciones violentas por parte de la monarquía y distanciamiento por parte de sectores populares, que eran los que inicialmente respaldaban las ideas de estos, los mercaderes democráticos acabaron siendo percibidos como elitistas y pragmáticos, ya que lo que estos demandaban eran una propia autonomía en la que buscaban tener su propio poder más que instaurar una verdadera democracia. La adquisición de tierras y el surgimiento de una aristocracia mercantil les abriría paso a estos mercaderes que acumulaban sus riquezas a adoptar por asegurar su poder y su estatus mediante la compra de tierras, marcando una transición que le daría inicio a una ruralización de los mercaderes, quienes comenzaban a convertirse en terratenientes y a vivir de la renta de sus propiedades. Estos adoptaron estilos de vida similares básicamente a los que tenía la nobleza tradicional. La adquisición de tierras no solo les permitía un acceso social, sino que esta también era una fuente de ingresos confiable para ellos y para tener ingresos durante tiempos de crisis económicas, los que le daba básicamente una seguridad de que el comercio por sí solo no podía ofrecer. Este proceso, durante las crisis del siglo XIV, permitió a que los mercaderes exitosos pudieran escapar de los riesgos del comercio y pudieran consolidarse como una nueva aristocracia. Para las generaciones siguientes, esta acumulación de propiedades solamente les podría garantizar una continuidad de su linaje y de la transición de sus riquezas, transformando a estos, dándoles una herencia de aristócratas que llevarían al renacentismo, que influiría no solamente en el comercio, sino también en la administración y la política rural. Tras estos hechos ocurridos, ya le daríamos paso a un nuevo tema, el cual sería una estructura precapitalista que sentarían las bases del capitalismo moderno. El ascenso de estos mercaderes y su poder en la economía urbana y rural representaron un gran fondo en las bases económicas de la sociedad medieval. El sistema feudal basado en las producciones y las servidumbres rurales comenzaría a dar paso a una estructuración en la que el comercio y la acumulación de capitales serían las fuentes principales de las riquezas. Los mercaderes fueron pioneros en la creación de una economía de mercado, donde el dinero y la acumulación de bienes impulsarían al comercio y a las transacciones económicas a fundamentarse
en consolidar conceptos de propiedad privada, en la que estas riquezas acumuladas podrían ser transmitidas de manera segura de generación en generación. Estas estructuras precapitalistas, fundamentadas en el dominio de los medios de producción y control del mercado, sentaría las bases para el desarrollo del capitalismo moderno, en el que la burguesía controlaba la economía en detrimento de las estructuras feudales. Este nuevo modelo mercantil, este mercantil medieval que planteaba un sistema en el que los individuos con acceso a capital privado podían acumular poder y dominar la sociedad, generaría nuevas dinámicas de desigualdad económica que definirían la evolución de la economía occidental hasta nuestros días. Este cambio representaría en el sistema un nuevo inicio en donde las riquezas y el poder económico estaban concentradas en las manos de una pequeña minoría que solamente se satisfacería de esto. Esta jerarquía económica y social en un modelo que influiría directamente en la estructura del capitalismo moderno. Críticas contemporáneas y el impacto social del poder mercantil solamente serían documentos y crónicas de épocas, en donde el mercantil sería un objeto de crítica y de desconfianza, ya que estos, al centralizar el poder económico, comenzarían a ser percibidos como una amenaza para una estabilidad social. Los impuestos y las políticas que promovían generarían descontentos en las clases sociales, entre las clases populares, quienes serían los que más se enfrentaban a condiciones de vida precarias y a una dependencia económica mayor. Estas críticas reflejaban una visión de los mercaderes como figuras que contribuirían al proceso económico a costa de la explotación y el control de los más pobres, de los sectores más vulnerables, de esos obreros, artesanos y agricultores. Estas estructuras mercantiles permiten el acceso a que estas familias puedan enriquecer sus linajes y garantizar su continuidad. Cabe resaltar que estas familias solamente serían esas familias mercantiles, esas familias de mercaderes y banqueros, que comenzarían a proponer este modelo capitalista. Estas estructuras solamente permitirían que los mercaderes pudieran consolidar y darle respaldo a sus linajes y garantizar su continuidad, generando a paso sus tensiones sociales y desigualdades que se mantendrían como un conflicto latente en la sociedad medieval y que con el tiempo daría lugar a movimientos de resistencia y cambios estructurales en una Europa de la época moderna. Muchas gracias. Ahora continuaremos con una gran conclusión de parte de mi compañero Héctor. Gracias. Ok, muchas gracias Carlos por tus palabras. Bueno, y en conclusión podemos decirte que estos mercaderes medievales, estos no solamente fueron esas personas, esos agentes, esos trascendentores del cambio económico, sino que también estos fueron los ingenieros, los arquitectos de un nuevo sistema social, que estos modificaron sus estructuras feudales, donde sus prácticas, sus actividades de acumulación de capital y la explotación laboral que estos tenían, sumados también a su habilidad, a su ingenio para intervenir en la política, esto les permitió a estas personas moldear la sociedad medieval que tenían en aquel entonces, sentando las mieles, las bases
para el surgimiento del capitalismo moderno, del capitalismo contemporáneo, del capitalismo que tenemos hoy en día. Aunque estos promovieron el progreso económico, no se les puede negar que su influencia también consolidó formas de desigualdad que obviamente serían evidentes en la dinámica del poder, del seguimiento de las épocas, enmarcando el surgimiento de una nueva sociedad que continuó siendo influenciada por ese control económico y la concentración de riquezas obviamente en pocas manos, en su dinastía, incluyendo así. Quiero como último darle las gracias al profesor Jesús Castro por esta nueva y grata experiencia en la construcción de un proyecto tan dinámico y divertido que fue este podcast, y a mis compañeros, ya que sin el apoyo de cada uno no se fuera construido nada de los temas interesantes abordados. La verdad es que muchas gracias.